Esto es En Contacto con Charles Stanley. Al enfrentarse a decisiones importantes en la vida, ¿cómo se siente? A veces se siente un poco frustrado, quizás un poco temeroso, o algo molesto, quizás no está del todo seguro o un poco inseguro de tomar la decisión correcta. En efecto, puede ser que sienta tanto de ese negativismo que descubre que está aplazando y postergando tomar la decisión por temor a que sea la decisión equivocada. ¿Y a dónde voltea cuando surge ese tipo de sentimientos? Cuando ese tipo de sentimientos se origina en su vida y sabe que debe tomar una decisión que puede ser muy crítica, hay todo tipo de decisiones en la vida. Algunas son muy sencillas y parecen ser bastante intrascendentes y de poca importancia. Y luego hay algunas que sabemos que son muy importantes. Algunas muy cruciales y críticas. Algunas completamente apropiadas. Debemos tomar decisiones muy sabias. Decisiones muy importantes. ¿Hacia dónde volteamos? La gente busca por todas partes en las que le ayuden a tomar esas decisiones y con frecuencia voltean en dirección equivocada. Pero ¿no sería característico de Dios darnos a usted y a mí la capacidad, la sabiduría y la habilidad para tomar decisiones sabias? ¿No sería característico de Él poder darnos orientación precisa cuando sabe que necesitamos orientación muy precisa acerca de cualquier cosa con la que nos confrontemos? De eso quiero hablar en este mensaje, pues la pregunta que recibo más que ninguna es esta: ¿cómo puedo estar seguro de tomar la decisión correcta? ¿Cómo puedo estar seguro de tener orientación precisa acerca de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de estar a punto de hacer la voluntad de Dios? Le invito a buscar el Salmo 25. Quiero leer solo un verso, ya que hay multitud de versos en la Biblia que nos dan esa misma seguridad. Y quiero que veamos este verso porque este verso es una promesa, es una palabra de seguridad, ya que toda la vida todos nosotros estaremos tomando decisiones. En efecto, la vida es algo así como un proceso continuo de toma de decisiones desde la niñez, al ir creciendo con cuál juguete jugar, hasta la madurez y en los años prósperos de la vida, cómo operar en ellos. En todo momento estamos tomando decisiones en la vida. Escuche este verso, que quiero que notemos en el Salmo 25. Verso 12. ¿Quién es el hombre o la mujer que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Mire esto. ¿Quién es el hombre o la mujer que teme a Jehová? Es decir, que reverencia a Dios, lo respeta, se somete a Él, se entrega a Él, lo busca, desea conocer su mente, su voluntad, sus caminos. ¿Quién es la persona que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y en las Escrituras es muy evidente que Dios está dispuesto a darnos orientación precisa sobre cada circunstancia de la vida. En efecto, no puedo siquiera recordar a Dios decir, en cualquier punto de mi vida, quiero que hagas esto, tú resuélvelo. Eso no parece característico de Dios. Yo tengo algunos planes, tú imagínate de qué se trata. Tengo una tarea, simplemente hazla. Dios no opera de esa manera. Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos la presencia residente del Espíritu Santo. Una de sus responsabilidades principales es darnos orientación precisa para la vida. Dios no nos pondría en esta tierra y esperando que anduviéramos en su senda, en su voluntad, sabiendo que seríamos bombardeados de miles de caminos, los caminos del mundo, a través de los siglos. Esto no es solo cosa del primer siglo, ha estado vigente desde el principio del tiempo. Y es cómo encontrar orientación precisa. Dios, escuche, está dispuesto a dárnosla. Siempre lo ha estado, está dispuesto ahora. El asunto es, ¿qué hacemos nosotros? Estoy seguro que probablemente hay otras maneras. Lo que quisiera es darle 6 frases cortas. Estas frases le llevarán desde el principio de la primera parte hasta la última parte de la decisión para encontrar orientación precisa. Bien, ¿cuál es la primera? Como dije, son muy sencillas, pero cada una de ellas es importante. Número 1 es esta: despejar el camino. Despeje el camino. ¿Qué quiere decir con despejar el camino? Bien, sencillamente esto: que Dios tiene que prepararnos para escuchar su discernimiento, o sea, su orientación directa para nuestra vida. Él tiene que prepararnos. Así que al decir despejar el camino, quiero decir despejarlo de 2 cosas. En primer lugar, limpiarlo de pecado. Es decir, al pedir la mente de Dios,
ya que es lo que tenemos. Al pedir orientación precisa le decimos, Dios mío, ¿qué piensas hacer de esto? Si estoy pidiendo saber cómo piensa Dios acerca de algo en mi vida, no puedo estar ni manipulando, ni jugando con una parte, ni tolerando ningún pecado conocido en mi vida. Estoy pidiendo orientación santa para mi vida con una actitud pecaminosa. Así que hábitos, actitudes, conducta que no es digna de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que somos como hijos de Dios, debe eliminarse. Tiene que confrontarse porque el pecado hace lo siguiente. El pecado fragmenta nuestro pensamiento. El pecado fragmenta nuestro pensamiento. El pecado empaña nuestro pensamiento. El pecado como que desintegra lo que ocurre espiritualmente en nosotros. Y sucede que tropezamos con un poco de confusión y por eso algunos aparentemente no pueden tomar decisiones sabias. Están frustrados, confusos, alterados en su corazón y espíritu. Se sienten desorientados, inciertos y algo que el pecado siempre hace es que completamente destruye los cimientos de nuestra seguridad respecto a casi todo en la vida. Así que lo primero que debemos despejar del camino es el pecado, porque nos empañará la mente completamente. Y no podemos mezclar la mente santa de Dios con nuestra mente corrompida si está contaminada con algo que ocurre dentro de nosotros que no debería de estar. Así que lo primero que debemos confrontar es este asunto del pecado. Pero hay algo más que debemos confrontar y despejar el camino, y son los deseos vehementes. Todos tendremos deseos vehementes naturales. No digo que son deseos pecaminosos, sino que tenemos deseos naturales en la vida. Cosas que queremos, sueños o metas que tenemos. Así que puede ser que Dios quiere que tengamos lo que deseamos, pero debemos tener orientación precisa tocante a lo que hay que hacer. Y entonces Él hace lo siguiente. Nosotros comenzamos con nuestros deseos, cualquiera que sean, y Él tiene que llevarnos al lugar de lo que yo llamo neutralidad sumisa. O sea, yo debo poner mis deseos vehementes por acá y permitir que Dios comience a actuar en mi vida para traerlos hasta el punto en el que yo esté dispuesto a decir, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Dios mío, es lo que yo quiero. Este es mi deseo. Pero, Señor, quiero ser capaz de someter eso, rendirme a eso y ser neutral en mi manera de pensar, en mis deseos, porque yo realmente quiero lo que tú quieras, más de lo que yo quiero. Si lo que yo quiero no es lo que tú quieres es mejor para mí de lo que yo quiero. Así que, al poder llevar esos deseos vehementes al lugar de neutralidad sumisa, entonces saber que Dios seguramente está actuando, y ese es el fundamento, es decir, el punto clave y el fundamento del discernimiento preciso es un corazón limpio. Corazón puro y orientación precisa van unidos. Corazón puro y orientación precisa. Un corazón se ha confrontado con el pecado, y entonces la solución a todo este asunto, tratándose del pecado, es el arrepentimiento. Dios mío, esto no encaja en mi vida, estoy confrontándome con eso, quiero dejarlo, no quiero nada en mi vida que empañe mi mente, ni confunda, ni revuelva, ni se entrevezca en mi mente para que yo me pierda tu orientación precisa para mi vida. La segunda frase es esta, y es ejercer paciencia. Paciencia simplemente quiere decir, me niego a adelantarme a Dios. Aquí la paciencia simplemente quiere decir, me niego a precipitarme hasta tener orientación precisa. La paciencia dice, estoy dispuesto a esperar hasta saber que he escuchado a Dios, hasta saber que esta es su preferencia, su designio, su voluntad. Probablemente, casi todos vivimos con prisa. Vivimos una vía rápida. Los que conozco en Atlanta tienen que vivir así o no llegan a ninguna parte. Probablemente esto sucede en todo el mundo. Parece que todos andan deprisa. Y si no nos cuidamos, nos precipitaremos a hacer algo en lo que Dios no interviene. La paciencia es muy importante, ya que es ahí donde nos metemos en problemas. Debemos tenerlo ya. Queremos movernos ya. Y mire, escuche, gran parte de eso depende de la vehemencia de nuestros deseos. Depende de cuán intensamente deseemos algo. Así que entre más vehemente sea mi deseo, o más problemas cause, o sienta la necesidad que tengo, más difícil me será poder esperar hasta tener orientación absolutamente precisa, pase lo que pase. Puede ser que Dios tenga en la mente exactamente lo que necesito. No obstante, tendrá alguna razón para hacer que yo espere, de lo que hablaremos en unos minutos. El tercer paso, que es un paso muy importante paso, es estar alerta a la presión.
Siempre que estemos en proceso de tomar una decisión, estemos alerta a la presión porque ahí estará. Hay dos formas primordiales de presión que debemos confrontar. Y la primera es presión externa. Algo fuera de nosotros. ¿Qué es eso? Bueno, la gente. La gente nos dirá qué debemos de hacer, cómo debemos pensar, y nos darán consejos y nos dirán, eso exactamente es lo que yo haría si fuera tú. Quiero que preste mucha atención a esto. Piense en cuán incierto es esto. Eso no quiere decir que no debemos apegarnos al consejo piadoso, sino pensar en personas que quieren decirnos exactamente qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. Pensemos en esto. En primer término, eso proviene de su personalidad, su trasfondo, su manera de pensar. No todos piensan así. ¿Qué es lo que hacen para tomar decisiones? Su manera de pensar. No conocemos sus temores, no conocemos sus ansiedades, no sabemos qué les impulsa, ni qué les motiva, ni qué gobierna su vida. Así que, primero que nada, no nos conocen. No conocen la voluntad, ni el plan, ni el objetivo de Dios para nuestra vida. Y entonces dicen lo siguiente, creo que debe de hacer esto. Lo que están haciendo es proyectar hacia nosotros un plan que se ajusta a ellos y nosotros no somos ellos. Nos dice, bueno, si ellos estuvieran en tus circunstancias, ¿sabe qué? Nuestras circunstancias no cambian lo que ellos son. ¿Qué se proponen? ¿Qué los motiva? ¿Qué los gobierna? Su personalidad, su pensamiento, ¿qué saben y qué no saben acerca de Dios? Lo interesante es que hay gente muy dispuesta a dar consejo que no sabe nada de principios bíblicos. Toman un verso de la Escritura y dicen, esto es lo que Dios dice, es lo que debe hacer. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Queremos orientación precisa, orientación divina, orientación piadosa. Debemos ser sensibles y estar alertas a la presión, porque ésta estará presente. Ahora, esa presión vendrá del exterior. También puede venir no solo de personas, sino de circunstancias. Estas son mis circunstancias y cuidado con esto. Estas son mis circunstancias, debo tomar una decisión y se me acabe el tiempo. Y tenemos tendencias a seguir adelante. Recuerde, a Dios nunca se le acaba el tiempo. A Dios no se le acaba el tiempo. Tenemos todo tipo de presiones. Pero escuche, no importa cuál sea la circunstancia, si Dios no nos ha dicho nada, si no nos ha dado orientación precisa, si no tenemos la sensación de orientación de su parte, no demos ni un paso adelante por presión de circunstancias o por las presiones de alguien más. Hacer eso es insensato. Así que debemos ser cuidadosos, estar al tanto de presiones. Y las presiones externas son presiones de circunstancias, presiones de la gente, pero también hay presión interna. ¿Y cuál es esa presión interna que me impide obtener orientación precisa? Es la siguiente. Número 1. Temores, ansiedades, por temor a pérdida, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la desaprobación. ¿Y qué sucede? Con frecuencia la gente se siente impulsada, motivada, obligada por las actitudes de otras personas, pero a veces obligada por, escuche, esos sentimientos exagerados que tienen, esas expectativas exageradas que tienen de sí mismo. Tengo que, debería, debiera. Estos nos meten en muchos problemas. Debería, debiera, tengo que. Son presiones, puntos de presión en la vida de una persona. Debería, debiera, tengo que. Dios no dice que deberíamos, debiéramos, tenemos que. Él nos dará orientación precisa. Y esa orientación precisa vendrá por si me someto y cedo a la presión, ya sea externa o interna, me meteré en problemas. Enseguida quiero que notemos lo siguiente. Es esta persistencia en la oración. No dije simplemente la oración, sino persistencia en la oración. Recordemos que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. No quiere decir que hablemos todo el tiempo. Padre Celestial, gracias en tu nombre. Así como estás, alabado sea el Señor, gloria a Dios. No estamos hablando de eso. Pero simplemente hablamos de esto. Escuche, al orar por alguna cosa, no hay que soltarla. No hay que soltar lo que busquemos y por lo que estemos orando. Debemos encontrar orientación precisa, ya sea por algo que vamos a comprar, algo que queremos usar, porque vamos a alguna parte, o por el trabajo, por nuestros estudios, por lo que sea. Y nos dice, orad sin cesar. Pues sucede lo siguiente. Cuando comenzamos a orar, en ese momento Dios comienza a hacer algo en nuestra vida, que yo creo que es en extremo importante, y algo de que con frecuencia ni nos damos cuenta que ocurre. Estamos orando por acá y nada pasa y decimos, Señor, estoy pidiéndote orientación precisa y no recibo nada. Pensemos en esto.
al orar y hablar con Él sin ver que nada cambie a nuestro alrededor, ¿recuerda con qué comenzamos? Con un deseo vehemente por acá. Bueno, Señor, yo quisiera que pasara esto. Al orar ni nos damos cuenta de qué ocurre. Poco a poco, ¿sabe qué está haciendo Él? Depurando nuestra petición, depurando nuestro deseo, depurando esas alternativas que tenemos al tratar de determinar cuál escoger. Solo está depurándolas. Al hablar con Él y Él con nosotros, ¿sabe qué Él hace? Hemos comenzado con despejemos el camino. Él lidia, o sea, Él saca a la superficie cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Actitudes, hábitos, prejuicios del corazón hacia contra alguien o lo que sea, con cosas que deseamos o no deseamos en nuestra vida. ¿Y Él qué hace? Hablamos con Él y Él trae a nuestra memoria y corazón estas cosas. ¿Qué está haciendo? Depurando, eliminando de nuestra categoría de deseos, depurando esas alternativas hasta que por fin quedamos con 3 o 4. Es el que hace una por una, elimina todas, hasta que descubrimos su orientación precisa. Escuche, si intentamos encontrar orientación precisa, no podemos simplemente ir corriendo de un lado a otro, hablando con este, con el otro, preguntando esto o aquello, sin doblar la rodilla delante de Dios ni buscar a quien tiene sabiduría absoluta e infinita. Lo más seguro es que casi siempre tomaremos una decisión equivocada. En decisiones grandes, críticas y cruciales, no podemos darnos el lujo de tomar una decisión equivocada. Escuche, la oración es el corazón y el centro. Si en realidad queremos encontrar orientación precisa y no deseamos pasar tiempo sobre nuestra rodilla, hagámoslo a nuestra manera y recibamos lo que eso nos consiga. Y por ejemplo, hay otra frase que les recomiendo que escribí, simplemente es esta. Y es descansar en las promesas de Dios. Y preste atención. Descansar en la promesa de Dios. Hemos comenzado con un fundamento limpiando nuestro corazón. ¿Deseamos ser pacientes? ¿Deseamos investigar con absoluta certeza las presiones que nos asaltan? ¿Deseamos estar atentos a estas presiones? ¿Deseamos estar en oración? Pero decidimos descansar en las promesas de Dios. Pensemos en esto. Este es el recurso más formidable que exista. Este libro, en efecto, es la palabra de Dios. Tiene la respuesta para cada ocasión en que yo necesite orientación precisa. Aquí está. No tenemos que ir a la biblioteca pública o privada ni a la de nadie más. La tenemos en nuestra mesa, junto a la cama. Esta mañana en la mano tenemos, escuche, tenemos el recurso máximo, eterno, infalible, sin errores para saber cómo piensa Dios, cómo actúa, cómo opera, sus caminos, su voluntad, su plan, su dirección en alguna parte de la palabra de Dios. Nos sorprenderá con cuánta frecuencia encontraremos una situación en la vida de uno de los hijos de Dios que es similar. Las circunstancias no serán las mismas, pero es similar. Y usted dirá, bien, ¿cómo actuó Dios en esta situación? Bueno, ¿cómo vas a actuar en mi situación? Mire, es así como aprendemos sus designios. Si no conocemos los designios de Dios, no sabemos cómo piensa ni conocemos sus principios, ¿cómo vamos a acercarnos a Él? Él no va a abrirnos la cabeza, vaciar la verdad, volver a cerrar y decirle, ya la tienes. Así no actúa Él. Actúa gradualmente por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Por eso es que siempre hablo de meditar en la palabra. ¿Qué hacemos? No solo llenamos la mente de la verdad que, por ejemplo, que lea un pasaje que hoy le parezca que no tiene sentido. En 3 meses más confrontará alguna decisión y él, su espíritu, le traerá ese verso a la mente y dirá, yo no sé dónde está ese verso. Lo busca y de repente le salta la de la página. Al comenzar a meditar en algunos de esos versos será como si Dios haya hecho ese verso exactamente a su medida. Ese es el milagro formidable de este libro. Ese es el milagro formidable de este libro. Escucha, un verso captará su atención y le dará la orientación que ha leído una y otra vez, y volverá y dirá, jamás había visto esto. ¿Sabe por qué? No estaba donde está ahora. Por lo tanto, esta es una situación distinta, distinta circunstancia, la misma palabra y el mismo Dios que con anterioridad sabía cuándo llegaría aquí y justo cuándo la necesitaría. Bien, solo digamos que hay una frase más que quiero darle y es, esta frase sencilla, esperar la paz. Esperar la paz. La palabra paz quiere decir vinculado junto. Paz habla de armonía y unidad. No de discordia, ni desorden, ni descontento, frustración, ansiedad, temor, todo eso que no concuerda con lo que Dios menciona aquí. O sea, hacer la paz quiere decir entretejer y unir. ¿Y de qué estamos hablando?
Escuche, fíjese en esto. Hemos venido de lograr despejar nuestro camino, retroceder, esperar en el Señor. Salmo 62:5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Uno de los versos claves de mi vida. Salmo 62:5. Alma mía, espera en silencio. No murmurando, ni irritándote, ni criticando, ni culpando. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y esperamos, esquivamos las presiones de la vida, sin importar de dónde provenga ni de quién provenga, absolutamente nos rehusamos a aceptarlas. Postramos nuestro rostro delante de Él, acudimos al recurso de sus promesas, y ahora, ¿qué podemos esperar? Esperar la paz, vinculados juntos. Y sucede lo siguiente. Le invito a buscar Colosenses capítulo 3 y ver el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego dice, mire esto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Veamos el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Escuche. La paz de Dios es el árbitro de Dios en nuestra vida cuando buscamos orientación precisa. Gobierne. Es decir, al llegar a una decisión, hay armonía. Hay armonía entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. Existe mi decisión y su mente están entrelazadas, de manera que estamos pensando lo mismo, que gobierne la paz. Termina la agitación, termina el trastorno, termina el embrollo, termina la incertidumbre. Todo eso termina y ahora la paz gobierna y reina. O sea, ahora tengo orientación precisa. Y evidencia de esa orientación precisa es que mis circunstancias pueden no haber cambiado. Las actitudes de la gente pueden no haber cambiado. Las presiones podrán seguir ahí. Pero dentro de mi ser Él me ha dicho exactamente qué hacer. Y yo me he comprometido a hacerlo, pase lo que pase. ¿Sabe qué puede pasar? Podemos andar en circunstancias difíciles y momentos aciagos y podemos enfrentarnos a todas esas decisiones alternativas y puede surgir una de las que no estamos totalmente seguros porque tenemos esta promesa de Dios, indecible, inexplicable, completamente fidedigna y cierta. La recibimos de Él, es su orientación para nuestra vida en ese momento, en este asunto, en esta decisión. El Dios bueno es así. Simplemente no lo dejará a nuestro arbitrio. Quiere que tengamos paz. Quiere que tengamos una sensación de contentamiento. Y alguien dice, sí, pero un momento, regresemos a la pregunta que nos hizo hace rato. Así que decimos que la frase final es, vea esto, buscar la paz, es decir, esperar la paz. En otras palabras, no te muevas sino hasta tener orientación precisa. Por eso fue lo que dijo Pablo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones, toda oración con acción de gracia. Hay mucho en esta frase. En toda oración y ruego con acción de gracia sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que es completamente inexplicable, nos guarnecerá, protegerá, nos dará armonía, sensación de unidad. Escuche, personalmente no sé de nada bajo el cielo de Dios. No sé de nada. Estoy seguro que es mi convicción, es solo mi convicción. En el mundo no existe nada que sea comparable a esto. Es decir, una sensación formidable de unidad con Dios, que es imperturbable, que es completamente cierta, que crea armonía tan hermosa en nuestro corazón, que no importa que todo el mundo nos caiga encima, nada puede conmoverla. Es lo que Dios persigue. Él lo persigue para traernos y mire, quizás comencemos por acá, pero su meta es llevarnos a una muy hermosa armonía y unidad con Él. Mire, nuestra mente concuerda con su mente y las dos van juntas.
¿Sabe qué? Estaremos tan seguros de tener orientación precisa que no importa lo que oigamos, lo que veamos, lo que sintamos por allá. Lo que importa es que tenemos la mente de Dios. Esa es la promesa. Él dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo la obtenemos? Limpiamos nuestra vida, despejamos el camino, retrocedemos y esperamos. Alma mía, espera en silencio y la pongo solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Oigo la presión, siento la presión, no cedo a la presión. Solo voy a hablar con el Padre. Voy a acogerme a su promesa y voy a esperar la paz. Y una cosa es segura, no hay decepción en Cristo Jesús.